Bien, ahora sí, finalmente. Muy bienvenidos a todos entonces a esta inauguración del ciclo 2023 de nuestra Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Esta cátedra, como ustedes saben, integra el Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades y Comunicación de nuestra universidad. Existe ya en la universidad una cátedra de judaísmo, que fue la inicial, en el año 2003, una cátedra de Islam, y recientemente se ha inaugurado esta cátedra de cristianismo en el año 2021. El tema de aquel año fue las mujeres en el cristianismo, en el año 2022 fue cristianismo y ecología, y en este año 2023 el tema del ciclo general del año va a ser cristianismo y cultura, desafíos del siglo XXI. El primer desafío que vamos a desarrollar en este ciclo entonces es justamente el tema que hoy nos convoca: cristianismo y conflictos armados, justificaciones religiosas y contextos de la guerra ruso-ucraniana. La invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022 llamó la atención sobre la estrecha relación entre el régimen de Vladimir Putin y la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta última ha respaldado la guerra de Putin y ha brindado justificación teológica e ideológica de sus acciones nacionales e internacionales. Y esto produjo profundas divisiones en el mundo ortodoxo en general. Incluía una ruptura formal con la Iglesia Ortodoxa ucraniana y tensiones significativas con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Para profundizar en este gran desafío de tanta actualidad que se le presenta al cristianismo en el siglo XXI, hemos invitado al doctor Piotr Musiewicz, polaco, que trabaja en el Instituto de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Jesuita Ignatianum de Cracovia. Es investigador y conferencista internacional sobre temas de filosofía política. Esta es su primera visita no solamente a Uruguay, sino también a toda América Latina. Esperemos que no sea la última, sino que nos vuelva a visitar. Él ha venido en el marco de la beca Erasmus, producto del acuerdo de movilidad académica entre dos universidades jesuitas, la Ignatianum de Cracovia y nuestra Universidad Católica del Uruguay. Agradecemos especialmente la presencia del padre Gustavo Monzón. Él es el vicerrector, como ustedes saben, de la comunidad universitaria, quien va a realizar la traducción de esta conferencia. Y les quiero dar la bienvenida también a quienes nos están siguiendo por Zoom y recordarles que al final vamos a tener unos breves minutos para responder las preguntas que ustedes quieran formular y acercarnos. ¿Ok? Muchísimas gracias entonces y les dejo la palabra. Thank you very much. I'm really delighted to be there, and thank you for our possibility of attending Catholic University of Uruguay. Está muy encantado de poder visitar la universidad y dar esta charla con nosotros. I work in the Institute of Political and Administrative Studies in Krakow, but I do research on politics and religion generally and political philosophy. Él trabaja en el Instituto, como decía el profesor Gaudiano, de Ciencias Políticas y Administración, pero su foco de investigación es en, si bien es experto en filosofía política, entre la relación entre religión y política. And I will be happy to share with you some ideas and some facts about Russian-Ukrainian war. Y está muy feliz de compartir con nosotros algunas ideas y hechos de la guerra ruso-ucraniana. There are three main contexts I will present. They are connected with each other. Hay tres contextos conectados unos con otros. Historical context, religious context, and political context. Histórico, religioso y político.
It is very hard to separate religion from other spheres, especially in the Eastern world and Orthodox world. So religion will go together with history and politics here. Es muy difícil en el mundo ortodoxo separar religión de política y religión de historia. Por eso religión, política e historia están interconectados. We will start with religious context, but we will start also with historical context at the same time. Vamos a iniciar al mismo tiempo un contexto histórico y religioso. To understand the current conflict, we need to go back to the 10th century. Para entender el actual contexto hay que ir hacia el siglo X. It was the time when Kiev Rus was established. El momento en el cual Kiev Rus fue establecida. This was sort of a state. Fue una especie de estado made of ancestors of Ukrainians, Belarusians, and Russians that formed one country. The capital of this country was Kiev, not Moscow, and it was the biggest country in Europe at the time. Este estado fue formado por los ancestros de los ucranianos, belarrusos y rusos que hicieron un solo país, cuya capital era Kiev y fue el país más grande de Europa en ese tiempo. In 988, the country became Christian as the Prince Vladimir the Great took baptism. It was from the Patriarchate of Constantinople, so it was Orthodox field. En el año 988, el príncipe Vladimir el Grande se bautizó de parte del patriarca de Constantinopla y fue el bautismo también del país. And this date is considered the date of baptism of Rus, so both for Ukraine, for Belarus, and for Russia. And Vladimir the Great, the prince, established Metropolitan See of Kiev and Rus, so it was subordinate to Patriarchate of Constantinople, and the first bishop was nominated by the Patriarch of Constantinople. El patriarca Vladimir estableció la sede metropolitana de Kiev y Rus, de la Iglesia Ortodoxa, y estaba subordinada al patriarca de Constantinopla. El primer obispo fue nominado por el patriarca. So for several centuries, it was the Kiev, which was the most important city in the Eastern Europe, according to religion. De acuerdo a aspectos religiosos, Kiev era la ciudad más importante en Europa Oriental. And Moscow became important only later, we'll see. Y Moscú se hizo importante luego. Vladimir the Great is considered saint by Orthodox Church and also by Roman Catholic Church. He is known, he used to give food to the poor and build churches, and he built the first cathedral in Kiev. He is remembered that he lived in peace with his neighbors, Poland and Czech. And at the time, Kiev became the religious and cultural center of Eastern Europe. Vladimir el Grande, el líder de Kiev Rus, fue declarado santo por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Él daba de comer a los pobres y construyó iglesias y la primera catedral en Kiev. Vivió en paz con sus vecinos, Polonia y República Checa, y en ese contexto y bajo su reinado, Kiev se transformó en la capital religiosa y cultural de Europa Oriental. So the cultural and religious roots of Russia and of Ukraine and of Belarus are in fact in Kiev, in this country of Kiev Rus. But after the death of Prince Vladimir, Kiev, first this country went to his son, and after the son Yaroslav the Wise died, Kiev Rus was divided. We'll see what happened. Las raíces de
de Rusia, Ucrania y Bielorrusia están en Kiev. Luego de la muerte de Vladimir, Kiev tuvo como rey a su hijo Yaroslav, y Yaroslav el Sabio, que cuando murió, Kiev Rus fue dividida. This is the division of this country of Kiev Rus after the death of Yaroslav the Wise. After these divisions, these territories were taken by Mongols, by Lithuanians, by Poles, and by Russians. En 1054, con las divisiones de Kiev Rus, después de la muerte de Yaroslav el Sabio, que generó esas divisiones, fueron tomados esos territorios por gente de Mongolia, lituanos, polacos y rusos. And around year 1200, Poland and Eastern Europe was divided into small countries. Eventually, 3 countries were formed of these small countries: Poland, Lithuania, and Russia. En el 1200, Polonia y Europa Oriental se dividió en pequeños ducados, y esos 3 países fueron hechos a posteriori, que son Polonia, Lituania y Rusia. In 13th century, there is an invasion of Mongols to Eastern Europe, and this affected Kiev much. Kiev was burned during the Mongol invasion. The cathedral was destroyed, and only about 4% of population remained alive. And the connection between Kiev and Constantinople Patriarchate was broken because Kiev was practically razed. And as a result, Kiev metropolis was moved to Vladimir City, and later it was moved to Moscow in 1325. So, okay, yeah. So it was still like Kiev metropolis, but it was moved and placed in Moscow. En 1240, los mongoles capturaron Kiev y Kiev fue incendiada, su catedral destruida, y solo el 4% de la población permaneció viva. Con ese hecho, la conexión entre Kiev y el Patriarcado de Constantinopla se quebró, y la metrópoli, digamos, la sede de Kiev, se movió a la ciudad de Vladimir a pedido del emperador mongol. En 1321, Lituania capturó Kiev y tomó los territorios mongoles como parte de Europa Oriental, y en 1325 la sede metropolitana de Kiev y de todas las Rusias, la sede ortodoxa, se movió hacia Moscú, con el metropolitano Pedro, que estaba bajo la instrucción, bajo el dominio del príncipe de Moscú. Kiev era metrópolis para toda la iglesia ortodoxa oriental, y permaneció así, pero el obispo reside en Moscú. And now some facts about Russian Orthodox Church at the time. In 1441, we see a big tension when Kiev Metropolitan Isidore, he was engaged in work on Catholic Orthodox Union, but Moscow didn't like this direction. The Metropolitan was deposed and imprisoned by Duke of Moscow, and Dukes of Moscow wanted to spread Orthodoxy under Moscow guidance. They didn't want to form Catholic and Orthodox Union. And as a result, well, Moscow grew in power, Moscow metropolis. And in 1448, Metropolitan Bishop of Moscow was elected without asking Patriarch of Constantinople. So it became like a strong and independent see in Orthodoxy. En 1441 hubo una gran tensión entre el patriarca metropolitano de Kiev, Isidoro, que se puso a trabajar por la unión entre el mundo católico y ortodoxo. Él fue destituido y puesto en prisión por el duque Vasily II de Moscú,
que quería expander la fe ortodoxa bajo el liderazgo de Moscú. En 1448 el obispo metropolitano de Moscú fue elegido sin preguntar, sin pedir permiso al patriarca de Constantinopla, y eso permitió la autocefalía o la independencia de la Iglesia de Moscú. And eventually in 1589, Patriarchate of Moscow is established, and the Patriarchate of Constantinople eventually agreed to form another patriarchate, and Moscow's rank becomes the 5th rank in Orthodox Christianity, so it's a capital like Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. We have now the Moscow Patriarchate. And it was, in fact, Russia's aim to make Moscow politically and religiously the center, as important as Rome. En 1589 fue establecido el Patriarcado de Moscú y con el acuerdo, con el beneplácito del Patriarca de Constantinopla. A partir de este hecho, el Patriarcado de Moscú se convirtió en el 5º patriarcado en el cristianismo ortodoxo, después de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Gracias a este patriarcado, Rusia intentó hacer Moscú política y religiosamente tan importante como Roma. Now a bit political context. We have now the 17th century, Poland and Lithuania state. And within this Polish-Lithuanian state, in 17th century, there are territories of the Ukraine. En el siglo XVII, como podemos ver, tenemos Polonia y Lituania como un país, y dentro de ese territorio están los territorios de la actual Ucrania. And this is a very important moment. Vladimir Putin uses often this argument when he justifies the war. What happened in 1654. 1654 es un momento importante que es usado actualmente por Vladimir Putin para justificar la guerra. In 1654, Cossacks, this was the name of contemporary Ukrainians, and the leader of Cossacks, Bogdan Khmelnytsky, he declared unification of people of Ukraine with Russia, and they fought against Poland and Lithuania. Este año, el líder de los cosacos, que es los actuales ucranianos, llamado Khmelnytsky, declaró la unificación de Polonia con Rusia y luchó contra los polacos lituanos. And there are two versions of this act from 1654, Ukrainian version and Russian version. In Ukrainian version, Ukraine became part of federal state of Russia. So Ukraine had to have autonomy within Russia. But in Russia's version, Ukraine submitted to Russia without any autonomy. Hay dos versiones de este hecho. La versión ucraniana que dice que Ucrania se transformó en un estado federal de Rusia con autonomía, y la versión rusa que dice que Ucrania se sometió sin pedido ninguno de autonomía. And since then, Russians remind this treaty of 1654 and treat Ukraine as part of Russia. Desde ese entonces, de acuerdo a la narrativa rusa, Ucrania se transformó en parte de Rusia y Rusia trata a los ucranianos como rusos. The result of this agreement of 1654 was war between Russia at one side with Ukraine and on the other side Poland and Lithuania, and Russia won that war. Como resultado de este hecho en 1654, Rusia se unió en guerra contra Polonia. Rusia se unió con Ucrania contra Polonia, Lituania, y esto significó una guerra que Rusia la ganó. And the result was Russia grew in importance politically and religiously. El resultado de esta guerra fue el crecimiento de importancia político y religiosa de Rusia. After this war,
many territories of Poland and Lithuania were taken and annexed by Russia, including Kiev. Después de la guerra, muchos territorios de la actual Ucrania fueron tomados por Rusia, inclusive Kiev. So metropolis of Kiev was annexed to Moscow Patriarchate. That meant the meaning of metropolis of Kiev was smaller and the meaning of Moscow Patriarchate grew again. Luego del final de esta guerra, la metrópoli de Kiev fue tomada por la metrópoli de Moscú y Moscú. ¿Cómo podría repetir eso? Moscú. Sorry, could you repeat that? The meaning of metropolis of Kiev was smaller and Moscow Patriarchate larger. El significado de la metrópoli de Kiev fue disminuido y la metrópoli de Moscú creció en importancia. And later, in 1721, Russian Orthodox Church became state-controlled, so political power grew, and Peter the Great, the Tsar of Russia, submitted the church, and Orthodox Church was submitted to Russian state. En 1721, la Iglesia Ortodoxa rusa se transformó en controlada por el Estado, con el emperador, el zar Pedro el Grande, y la Iglesia tuvo como jefe al jefe de Estado. Now, another political context in 20th century, we have Europe in 1914, and here Ukraine is within Russia, Poland too, mostly. En 1914, antes de la guerra, Ucrania y Polonia pertenecen a Rusia. After Second World War, the whole Ukraine is within the Soviet Union as part of Soviet Union. Después de 1945, toda Ucrania se transforma en parte de la Unión Soviética. And now, going back to more religious context, Russian Orthodox Church. We had some dates here, like 1988 and 1589, Moscow Patriarchate established. This I said before. Okay, and we could see like a strong connection of church and state in Russia. This was the model of Caesaropapism model in the East, strong position of political leader and strong influence on the church. So there was no tradition of dualism, like Gelasianism, in the Eastern Europe. This was like a Caesaropapism. Aquí podemos ver la historia de la Iglesia Ortodoxa y que, como podemos ver, hay una conexión fuerte entre la autoridad política y la autoridad religiosa, con un modelo de cesaropapismo como hay en el este, en el cual el líder político también ejerce una influencia fuerte en la iglesia, que no tiene, la Iglesia Ortodoxa no tiene la tradición del dualismo, que tendría que ser el gelasianismo, que no está conectada de esa forma en la Iglesia Oriental. During Soviet Revolution, it continued. After the Soviet Revolution of 1917, all churches' lands in Russia were confiscated. Many churches were destroyed, and Moscow Patriarch declared loyalty to Soviet regime. He just had no choice in order to survive at least a part of the church. Después de la Revolución de 1917, todos los territorios de la iglesia en Rusia fueron confiscados, muchas iglesias destruidas, y el patriarca de Moscú declaró lealtad al régimen soviético sin muchas alternativas. And the Russian Orthodox Church remained like this. Even when communism in Russia ended, the church is still submitted to the state. Y la Iglesia Ortodoxa, incluso con el final del comunismo, se transformó en una iglesia que sirve al Estado para sobrevivir. And we can see it in the contemporary crisis, which is connected with the war. In 2018 and 2019,
we see the Russian Orthodox Church severed its ties with Patriarchate of Constantinople, so their relationship became bad. Patriarch Bartholomew I of Constantinople accepted independence of Orthodox Church of Ukraine. This was the church that was formed out of Russian Orthodox Church. So that stirred the conflict of Constantinople with Patriarch of Moscow. Si vamos a un ámbito más contemporáneo, 2018-19, que está muy relacionado con la guerra, la Iglesia Ortodoxa rusa tuvo un conflicto con el patriarca de Constantinopla, ya que el patriarca Bartolomé I de Constantinopla aceptó la independencia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania de parte de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y eso generó un conflicto del patriarca de Constantinopla con el patriarca de Moscú. But we can see Patriarch of Constantinople is making his independent policy and moves, and Patriarch of Moscow is dependent on Vladimir Putin. El patriarca de Constantinopla se puede mover de manera independiente, en cambio el patriarca de Moscú es dependiente de Vladimir Putin. Now, how do Orthodox churches act to Russian-Ukrainian war? Church of Moscow, Russian Orthodox Church, supports the war, while the other Orthodox churches, which are or were historically connected with Moscow, they do not support the war. La Iglesia Ortodoxa rusa apoya la guerra, mientras las otras iglesias ortodoxas conectadas con Moscú, como con el patriarcado de Moscú, como por ejemplo la iglesia rumana, griega o de Georgia, no apoyan la guerra. In Ukraine, we have now two Orthodox churches. Orthodox Church in the Ukraine split into Orthodox Church of Ukraine and Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. The latter is smaller, but also the latter calls to stop the war. La Iglesia Ortodoxa en Ucrania se dividió entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa de Ucrania del Patriarcado de Moscú, pero esta última, si bien es pequeña, también pidió para frenar la guerra. It's now the big conflict in the Ukraine, as leaders of the Orthodox Church of the Moscow Patriarchate are imprisoned, treated as traitors. Hay un conflicto reciente en Ucrania que los líderes de esta iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú están presos por traición. And the Orthodox Church of Ukraine is regarded schismatic according to Orthodox canon law, because there is no consent of Russian Orthodox Church to exist independently. But the Orthodox Church of Ukraine prefers to be schismatic rather than to be under a Russian Orthodox Church. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania es considerada cismática, de acuerdo al Código de Derecho Canónico Ortodoxo, porque no tiene el consentimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa para existir de manera independiente. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania prefiere ser cismática que estar bajo el dominio de la Iglesia Ortodoxa rusa. The other Orthodox churches in Eastern Europe want to leave Russian Orthodox Church too. Like Lithuanian Orthodox Church formally asked for this, Latvian Orthodox Church formally asked for this. Probably only Orthodox Church in Moldova remains in its position because it holds pro-Russian view. Orthodox Church in Poland also is critical towards the war, but it is already independent from Russian Orthodox Church since a century. Otras iglesias quieren ganar independencia de la rusa. La iglesia lituana ortodoxa pidió formalmente al patriarca Kirill para ser autocéfalo, pero no tuvo respuesta. Empezaron a hacer su propia estructura bajo el patriarca de Constantinopla. La iglesia ortodoxa de Latvia también le pidió al patriarca Cirilo para autocefalía y la recibió de parte del gobierno de Latvia. En Moldovia, la cabeza de la iglesia es prorruso, y en Polonia la autocefalía ortodoxa existe desde 1924 y hay alrededor de 500.000, 600.000 personas que profesan esa religión, y esta iglesia es crítica respecto a la guerra.
So generally, Orthodox churches outside Moscow are critical towards the war. En ese sentido, las iglesias ortodoxas fuera de Moscú son críticas de la guerra. Here we have some justifications given by Patriarch Kirill on the war. Some of them are his words. Aquí encontramos justificaciones del patriarca Kirill sobre la guerra, muchas de son sus palabras. And this is certainly try to religiously justify political acts. Lo que son estas palabras son justificar religiosamente ciertos actos políticos. For example, sacrifice in the course of carrying out our military duty washes away all sins. Sacrificio en el hecho de cumplir todos los deberes militares limpia todos los pecados. Okay. Unidentified forces were trying to turn Ukrainians from being part of the Holy United Rus into a state hostile to the Rus, hostile to Russia. Or Russia has never attacked anyone. Any desire to destroy Russia will mean the end of the world. Fuerzas no identificadas estaban tratando de transformar a los ucranianos, dejar no siendo parte de la unidad santa entre Rusia y hacer un estado hostil a Rus y hostil a Rusia. Rusia nunca atacó a nadie y todo deseo de destruir Rusia va a significar el fin del mundo. This is the stance of Patriarch Bartholomew I on the war, which is openly critical to Patriarch of Moscow. For example, Bartholomew I said, his beatitude, the Patriarch of Moscow, said that it was a holy war and tried to justify it and explain it in spiritual and religious terms. But I have allowed myself to correct it and say that it is not a holy war, but an unholy and evil war. When thousands of new soldiers are killed on both sides, and not only soldiers, but also civilians, how can we bless this war with our two hands, as the blessed Patriarch of Moscow unfortunately does? El patriarca Bartolomé I de Constantinopla sobre la guerra dice, su santidad, el patriarca de Moscú, dijo que esta era una guerra santa y trató de justificarla y explicarla en términos espirituales y religiosos. Pero él se permite, el patriarca Bartolomé, de corregirlo y decir que esto no era una guerra santa, sino una guerra non santa y mala. Cuando miles de nuevos soldados son asesinados de los dos lados, y no solo soldados, pero también civiles, ¿cómo podemos bendecir esta guerra con las dos manos, como hace el patriarca de Moscú de manera desafortunada? This is the first time in history when Patriarch of Constantinople is so critical towards Patriarch of Moscow. Es la primera vez en la historia que el patriarca de Constantinopla es tan crítico con el patriarca de Moscú. Now, how religion is used or how religion works in Putin's regime in Russia, a few words. Vamos a ver ahora de qué manera la religión funciona en el régimen de Putin. There is the narrative in Russia that the role of Orthodox Church is to save Christian civilization from decayed West, or the role of Russia also is to save Christian civilization from decayed West. So the Orthodox Church spreads Russian cultures, Russian language, values, and it should be done in former Soviet countries. Hay una narrativa en Rusia que dice que el rol de la Iglesia Ortodoxa es que Rusia tiene que salvar la civilización cristiana de un occidente decadente. Y para eso expandir la cultura rusa, el lenguaje ruso y los valores en antiguos países de la Unión Soviética. Vladimir Putin supports this imperialism, we should say. He established Ruski Mir Foundation to support this work to spread Russian culture. Vladimir Putin fomenta este imperialismo y para eso estableció la Fundación Ruski Mir
para soportar esta guerra, para apoyar este trabajo. So Orthodox Church, Russian Orthodox Church is privileged, while religious minorities are limited in Russia. For example, Jehovah's Witnesses have been delegalized, and generally conversion attempts are forbidden in Russia. La Iglesia Ortodoxa en Rusia goza de privilegios y las minorías religiosas están limitadas en Rusia. Por ejemplo, los testigos de Jehová fueron ilegalizados y los intentos de conversión prohibidos. Religion plays role in Putin's narrative. We have a religious and national narrative that mixes. En Putin, las narrativas religiosas y nacionalistas están conectadas. And these are some quotations from Vladimir Putin speeches or articles. Russians and Ukrainians are one people, a single whole. And here he refers to this agreement of 1654. Bad forces want to divide and make one nation against the other. The spiritual choice made by Saint Vladimir, who was both Prince of Novgorod and Grand Prince of Kiev, still largely determines our affinity today. And common language for Russians and Ukrainians, common religion, and Rurik dynasty should mean common Russian and Ukrainian state. Rusia y Ucrania son un solo pueblo, una sola totalidad. Esto por el Kiev-Rus y Pereslav Acuerdo de 1654. Fuerzas malas quieren dividir y hacer una nación contra la otra. La opción espiritual hecha por San Vladimir, que era el santo, era príncipe de Novgorod y gran príncipe de Kiev, todavía determina nuestra afinidad hasta el día de hoy. Y entre rusos y ucranianos tenemos común lenguaje, común religión y Rurik, de una dinastía Rurik, una común dinastía, que esto significa un estado común. Now, historical and religious narrative again. In the 14th century, Lithuania's ruling elite converted to Catholicism. In the 16th century, it signed the Union of Lublin with the Kingdom of Poland to form the Polish-Lithuanian Commonwealth. The Polish Catholic nobility received considerable land holdings and privileges in the territory of Rus. In accordance with 1596 Union of Brest, part of the Western Russian Orthodox clergy submitted to the authority of the Pope. This is what Vladimir Putin is very angry about, and generally Russians. The process of Polonization and Latinization began, ousting Orthodoxy. So Putin regards historical Polish-Lithuanian union a betrayal of orthodoxy by Lithuania. And he regarded the Union of Brest that formed Greek Catholic Church, and he saw this as hostile. So apparently Putin does not accept religious freedom. En la narrativa histórica religiosa de Putin, en el siglo XIV, la élite gobernante en Lituania se convirtió al catolicismo. En el siglo XVI, esta élite gobernante firmó la unión de Lubin con el Reino de Polonia para formar la comunidad polaco-lituana. La nobleza polaco-católica recibió considerables tierras y privilegios en el territorio de Rus. De acuerdo con el Pacto de 1596, el Pacto de Brest de 1596, parte del clero ortodoxo occidental se sometió a la autoridad del Papa. Este proceso de polonización y latinización empezó desplazando a la ortodoxia. Para Putin, esta unión polaco-lituana del siglo XVI es una traición de la ortodoxia de la Iglesia Ortodoxa hecha por Lituania. Respecto a la unión de Brest del siglo XVI, haciendo la Iglesia greco-católica, la considera Putin como una iglesia hostil. Y aparentemente Putin no acepta la libertad religiosa.
Okay, and the last two narratives. Bogdan Khmelnytsky, the Cossack leader mentioned before, these are words of Putin again, made appeals to Moscow. In 1653, members of the supreme representative body of the Russian state decided to support their brothers in faith and take them under patronage. In 1654, the Pereyaslav Council confirmed the decision. Subsequently, the ambassadors of Bogdan Khmelnytsky and Moscow visited dozens of cities, including Kiev, whose populations swore allegiance to the Russian Tsar. So this was underlined somehow by Putin that the population swore allegiance to Russian Tsar in 17th century. Bogdan Khmelnytsky, el líder cosaco mencionado anteriormente, hizo llamadas a Moscú. En 1653, miembros de la Suprema del Estado ruso decidieron apoyar a sus hermanos en fe y tomarlos a él bajo patronazgo. En 1654, el Consejo de Pereyaslav confirmó esa decisión. Por tanto, los embajadores de Khmelnytsky y de Moscú visitaron docenas de ciudades, incluyendo Kiev, cuya población juró fidelidad al zar de Rusia. En una carta a Moscú de 1654, in a letter to Moscow in 1654, Bogdan Khmelnytsky, the Ukrainian leader, thanked the Tsar for taking the whole Russian Orthodox world under the strong and high hand of the Tsar. It means that in their appeals to both the Polish king and the Russian Tsar, the Cossacks referred to, so the Ukrainians referred to and defined themselves as Russian Orthodox people. En una carta a Moscú de 1654, Bogdan Khmelnytsky agradeció al zar por considerar toda la iglesia ortodoxa, todo el mundo ortodoxo, bajo el liderazgo fuerte y la mano firme del zar. Esto significa que en sus comunicaciones al rey de Polonia y al zar de Rusia, los cosacos se refieren a sí mismos como parte del pueblo ortodoxo ruso. So for Putin, it means that Ukraine is and was and is Orthodox and should remain Orthodox within Russia. Para Putin, esto significa que Ucrania fue y es ortodoxa y debe permanecer ortodoxa con Rusia. Okay, we can leave it. Now, to sum up Putin's narrative. There was no historical basis for separate Ukrainian state from Russia. Secondly, modern Ukraine is entirely the product of the Soviet era. These are the straight Putin's words. We know and remember well that it was shaped for a significant part on the lands of historical Russia. And thirdly, Bolsheviks, so when there was a Soviet state, Bolsheviks did not care about borders and diminished Russia in favor of Ukraine. Russia was robbed. De acuerdo a la narrativa de Putin, no hay base histórica para separar el Estado ucraniano de Rusia. Segundo, la moderna Ucrania es un invento de la era soviética. Nosotros sabemos y debemos recordar que fue formada en una parte significativa en las tierras de la Rusia histórica. Tercero, los bolcheviques no les importó sobre las fronteras y afectaron Rusia en favor de Ucrania. Rusia fue robada. In other words, when you leave, take what you brought with you. That means Ukraine and other post-Soviet states should return to previous borders before Soviet Union. So there should be no independent Ukraine. En otras palabras, cuando te vas, lleva contigo lo que trajiste con. Por tanto, Ucrania y otros post-estados soviéticos deben retomar las antiguas fronteras antes de la Unión Soviética. Significantly, Putin ignores one important fact here, the fact that it was in fact Russian President Boris Yeltsin who accepted Ukraine borders with Crimea
with today's borders. So it was not only the Soviet leaders, but it was also the Russian president who accepted the Ukraine. Significativamente, Putin olvida que un presidente ruso, Boris Yeltsin, aceptó las fronteras ucranianas con Crimea. No solamente fueron los soviéticos, sino un presidente de la actual Rusia. And Putin blames the West and the Ukrainians, and he says that Ukrainians have been experiencing forced change of identity to become anti-Russian. But in fact, it was accepted by Russian president too, and Putin doesn't admit it. Putin no acepta y acusa que los ucranianos quieren volverse occidentales y con una presión de Occidente, y que él no reconoce ni admite que esto fue aceptado por un presidente ruso. And the conclusion for Putin's thinking is, I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia, meaning being a part of Russia. Putin afirma que, y tiene confianza que la verdadera soberanía de Ucrania solo será posible si es parte de Rusia. Okay, this is just a quick look at some of religious, historical, and political ideas. And there are much more that were not mentioned, so I will be happy to explore and say more about these things or some things that were not mentioned here. Esto es un primer panorama sobre la dimensión religioso-política de este conflicto, y hay muchas cosas que no fueron dichas, por eso ahora abrimos un espacio de preguntas para conversarlas. Muchas gracias. Hemos abierto entonces un breve espacio de preguntas. Si alguien tiene algún aporte, algún comentario, alguna reflexión o pregunta que quiera hacer. Bien, en primer lugar agradecer a Piotr y a los responsables de la conferencia. Una duda que me queda, igual creo que no es tan importante, pero ya que estoy la consulto. En Belarus, saber si hay un patriarca ortodoxo en Belarus o ellos dependen ya directamente de Kirill de Moscú. Capaz que dejamos 2 o 3 preguntas para contestarlas juntas. Thank you for the lecture. Very, very good. Como todo en las relaciones humanas, las religiones y la falta de valores probablemente hace que estas mezclas son muy difíciles, al igual que en Medio Oriente, que pasan cosas entrecruzadas también. Y ahí me surgió un poco la pregunta, ¿cuánto ha jugado realmente nuestra Iglesia Católica Occidental? ¿Qué peso usted considera, digo, que uno ve que hay como otros mundos, y si bien hay relacionamiento entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, si se puede realmente hoy, en estos momentos de conflictos, dar esa mano o dar esa unión, o la debilidad aparente es o no es, digo, ¿cuál ve como rol, si se quiere, mediador, o qué rol le da hoy día a nuestra Iglesia? Nada más. Dejamos abierta la posibilidad a quienes nos están siguiendo por Zoom, si quieren formular alguna pregunta, entonces ya la respondemos. In these warriors and the contribution that Catholic Church we are doing there. Okay. So, vamos respondiendo esta. Okay, I have here the 2 questions. The first is short, the second is very long.
about the Belarus. Belarus has no its own patriarchate. It has no its own metropolis. So it's like fully dependent on Moscow patriarchate, and it is never become any strong role in Minsk. So that also helps to maintain the same line, political line of Belarus and Russia. La iglesia en Bielorrusia no es independiente y mantiene su unión con el patriarca de Moscú. Dice que está la pregunta corta y la otra es más larga. And the role of Catholic Church in this conflict is a Catholic Church has been irritating for Russia generally. Historically, when we look at this union on 1596, it was in 1596 it was established the Greek Catholic Church. That means this is the church that remains Orthodox in its practice and its liturgy, but its head is Rome, is Pope in the Rome. And the people, and the people who are and are in the Greek Orthodox Church, they were like, they came from Orthodox Church. So they were Orthodox and they became Greek Catholic. Yeah. So for Russia, it was the loss of faithful people who partly converted to Catholicism and submitted to Pope in their views. Bueno, dice que la Iglesia Católica ha sido irritante para Rusia, que con el nacimiento en 1596 de los griegos católicos, la Iglesia greco-católica es una iglesia que tiene pueblo ortodoxo en sus prácticas, en sus liturgias, pero obediencia al patriarca de Roma, al Papa. Y que los feligreses de esa iglesia vienen de la iglesia ortodoxa, por lo cual la iglesia ortodoxa pierde los fieles que terminan perteneciendo a la iglesia romana. And the center of this union, the center of Greek Catholicism, is in fact the territories of Ukraine. Y el centro de esta unión, de esta religión, es en territorios de la actual Ucrania. So since 4 centuries, this Greek Catholicism has been irritating for Russia and for Putin, and it has been treated interfering into inner problems, into inner sphere of Russia and of Orthodox Church. Dado que ha sido irritante para Putin, ha intervenido siempre en los problemas de la iglesia ortodoxa greca. So this is one role of Catholic Church. It became irritating for Putin. Hay un rol que se transformó irritante. And now about the reactions of Catholic Church to this, to the Russian-Ukrainian war. We can see it on different levels, in fact. Respecto a las reacciones de la Iglesia Católica con la guerra ucraniana, con esta guerra la podemos ver en diferentes niveles. When we see it at the level of the Pope, the attitude is in fact a little bit changing. It's not very, it hasn't been very clear. It is changing. Si la vemos a un primer nivel del Papa, la actitud ha sido cambiante, no ha sido muy clara. First, Pope Francis was distancing in condemning the authorities of Russia, but it was in order to make diplomatic effort to end the war. En primer momento, el Papa Francisco fue distante de condenar las autoridades rusas, pero se supone que era para hacer esfuerzos de lograr un trabajo diplomático. But the more time passes, the more we can hear condemnation not only of the war, but of the Russian authorities. A medida que pasa el tiempo, no solo oímos condenas de la guerra, sino de toda autoridad rusa.
And for example, we can, in recent months, there was a declaration of Pope Francis that bringing military equipment to Ukraine is allowed. Y en los últimos meses hubo declaraciones del Papa Francisco que decía que traer armamento militar a Ucrania está permitido. As a means of self-defense of the Ukraine. Como un medio de defensa propia de los ucranianos. So now the stance is very clear of the Pope. Ahora la posición es muy clara del Papa. Quite late. A little late. Yes. And honestly, in Poland, probably too, people were quite disappointed about Pope's first reactions. Respecto a, en algunos lugares, por ejemplo Polonia, la gente estuvo muy decepcionada de las primeras reacciones del Papa. And reactions of bishops and clergy and the church was quite different in Poland. En Polonia las reacciones de los obispos y de los sacerdotes y otros miembros de la iglesia fueron bastante diferentes. From the beginning, there was a really open support for the Ukraine and call to help the Ukraine in many ways. Desde el inicio se fue a pedir ayuda, fue a ayudar a los ucranianos y tratar de ayudar a los ucranianos en muchos niveles. Many churches, many convents accepted Ukrainian refugees very quickly. Muchas iglesias y conventos aceptaron refugiados ucranianos muy rápido. And often we could hear sermons and speeches of the clergy that encouraged to support the Ukraine. Y se pueden oír discursos y sermones del clero en el cual invitan a apoyar a los ucranianos. And in fact, they agreed to support Ukraine militarily very quickly too. Y además acordaron de apoyar a Ucrania de manera militar muy rápido. So I think when we look at the level of countries and of churches, we might see different attitudes somewhere. Cuando vemos a nivel de los países, tenemos que ver actitudes distintas, a países, iglesias, perdón, tenemos que ver actitudes distintas. But generally, Catholic Church is supporting the Ukraine and also in a material way and allowing the military support for the Ukraine. Generalmente la Iglesia Católica está apoyando a Ucrania y en distintos niveles, como uno de ellos los materiales y militarmente. Sí. Tenemos, ahí las ven, la pregunta es, you consider that it's a religious war? It's mainly a religious war? And the second is, I understand that religion has an important role in political legitimacy. So these are similar. Yeah, they are similar. Okay. So do you consider that it's a religious war? How do you think the relation between religion and political legitimacy? So the question is the religious war? Yes and no. Again, we have different understanding of religion and politics. Like in Uruguay, you can feel a strong separation between religion and politics. And in most of the Western countries, it's like this too. So from this perspective, we try to see if it's religious or if it's political. But we cannot find the answer in this way. Like, we cannot say it's fully political or fully religious only. De acuerdo a la pregunta si es una guerra religiosa, sí y no. Dice, desde nuestra perspectiva en el cual está separada la religión y la política, podemos preguntar eso, pero we could try to say that it's a political war justified by religion. But it's not the whole truth. Okay.
podemos ensayar, podemos decir que es una guerra política justificada religiosamente, pero no es toda la verdad. I think we should say it's political and religious conflict justified by religion. Es un conflicto político y religioso justificado por religión. Or try to be Tratado de justified justificar by religion. por religión. Yes, so they try to find legitimization of the religion for this conflict to make it more justified. And this is for Russian, yes? This is like a narrative that is convincing for Russians, these religion reasons. So that's why it is also used. For other parts of the world, it looks very strange and fake, but for Russians, it is convincing. Para los rusos esta narrativa es muy convincente. Para otras partes del mundo puede ser falsa y no acertada, pero para los rusos es muy convincente. Because some of them still feel the mission to help or to convert the decayed West, and they feel that the Ukraine is going to the West and it's going to be decayed, so we need to reconvert the Ukraine. And some people are convinced like this. Algunas personas están convencidas de que Rusia tiene que convertir al occidente y que Ucrania va camino a occidente y por eso también está decayendo como occidente. And it's hard to judge the intentions fully, but when we look at Putin and his history and his biography, he has not been a religious person. Es difícil juzgar las intenciones, pero cuando vemos a Putin, su historia y su biografía, él no ha sido una persona religiosa. So I think that his motives are more political than religion. Por eso podemos pensar que sus motivaciones son más políticas que religiosas. And this question about there is, but I think that you answered that religion could play a role, an important role in political legitimacy. Okay. Bien. Bueno, entonces vamos a ver una última pregunta porque estamos sobre la hora. Sé que hay estudiantes que tienen que retirarse, pero la última pregunta, Silvia. Le acercamos. Bueno, voy a ser rápida, pero estábamos hablando acá y nos quedaron algunas dudas. Y bueno, una de ellas es también por todos los argumentos que maneja Putin, que suponemos que la academia está detrás de eso, sobre todo la parte histórica, la manipulación que siempre se hace de la historia, y cómo se va conduciendo lo que es ese relato. Y después otras dos cosas también, porque obviamente hay oposición en Rusia y sabemos bien lo que pasa con la oposición en Rusia. Entonces, obviamente que no es un relato que acepten todos los rusos porque nos recuerda a otras épocas y estamos viendo una migración muy importante de rusos que acá a Uruguay llegaron unos 4.000 a consecuencia de la guerra. Y la tercera es que lo principal me parece, que nos parece, vamos a decir así acá, que los argumentos económicos que no están ahí tan presentes, pero que como en otras guerras, todo lo que es el gas, el petróleo, la dependencia que hay en Occidente, el papel que juega Ucrania, también eso lo debió de preocupar mucho a Putin para tomar argumentos de carácter religioso cuando él no es un hombre religioso. Academic support Putin, does he have some academics who support his vision? The second, if this narrative is unanimously, because we say no that there is opposition and the migrations, how is the situation in Russia regarding this narrative? And third, how is the economic, are the economic causes of the war? How economy plays an important role in that war? That's economy. Yeah. Not only Russian, but Okay. Yeah. generally. Yeah. No, Russian economy, because yes, you know, Ukraine is with gas and oil
has an important economic dimension. Yes. So, Okay. So generally in Russia, the opposition to war was destroyed long before the war. en Rusia, la oposición a la guerra fue destruida mucho antes de la guerra. And generally, the opposition was destroyed before the war. So if we look at academic world, this which remained in Russia is submitted to the regime. Respecto al académico, los que legitiman a Rusia están sometidos al régimen. And the new opposition that was born when the war broke was either migrated or was destroyed in Russia. Y la nueva oposición que surgió con el surgimiento de la guerra migró o fue destruida en Rusia. And the economy plays an important role for Russia in this war in many ways. The first thing Russia loses are the recipients of their gas in Europe. Russia has been the main deliverer of gas to Europe, in fact, to Poland, to Germany, Holland. There are huge pipelines that go, and most of the gas were taken from Russia like 5 years ago. La primera consecuencia es que Rusia perdió sus clientes del gas en Europa, porque bueno, Rusia era el principal proveedor de gas en Europa y con gasoductos y conexiones que abastecían ese continente. It is difficult for countries around Russia too, like Poland, Lithuania, Germany, when these countries decided not to take gas from Russia, their economy suffered highly. But Russia's economy suffered too. No solamente la economía rusa sufrió, sino la economía de los países cercanos a Rusia, como Polonia, Lituania. So Russia has smaller incomes from gas selling, and Russia didn't manage to rebuild these markets in Asia. There are not so many needs for the gas. Rusia tuvo menos ingresos, pero tampoco se preocupó de reconstruir estos mercados en Asia porque no había tanta necesidad de gas. The other things are embargo for many important goods for Russia, like new technologies, like elements to construct planes, weapons, computers. They were all brought to Russia before, and most of them are not delivered now, and they have problems with constructing new things. Rusia, con el embargo que tiene, no tiene suficientes productos o exportaciones para construir distintos productos industriales. But generally, the situation first went worse in Europe than in Russia. Like in Russia, it only gets difficult gradually, but it does get worse. So with each half a year or with next month, the economic situation only now gets worse and is felt. En Rusia, cada mes la situación económica va empeorando. Al inicio en Europa y ahora es en Rusia como va empeorando mes a mes. Because Russia still has large areas of goods that can be extracted there, and developed trade with China, with India, and with the Asian countries. But generally, even with this help, the economic situation gets worse, and within the next months or years, it will be more and more difficult for Russia to maintain the war. A pesar de que con los años ha podido conseguir mercados en China, Rusia o Asia para vender las materias primas, esto no ha sido suficiente para compensar lo que no vende Occidente. Y con los meses y años, la situación económica va a ser peor y peor. Bueno, bien. Agradecemos enormemente a Piotr Miušević su venida aquí al Uruguay para brindarnos, regalarnos esta conferencia y para ilustrarnos acerca
de las justificaciones religiosas y contextos, de la guerra ruso-ucraniana. Le agradecemos enormemente a él, al padre Gustavo Monzón también. Y para finalizar, simplemente quería recordarles que en el día de mañana tenemos en la Universidad Católica a las 19 horas una mesa también redonda abierta para todo público sobre Benedicto XVI, el legado filosófico y teológico del Papa Benedicto XVI. Están todos invitados, aquellos que quieran participar, lo pueden buscar por las redes para inscribirse previamente, pero serán todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.